Espérate. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la tribu, el saludo a todos los hinchas universitarios que nos siguen a través de las redes sociales en el Perú y en el mundo. Estamos un día antes de un partido muy importante para Universitario. Esperemos que los resultados se den, que Universitario pueda ganar mañana en el Callao frente a Cantolao. Igual es un partido bastante difícil. Esperemos también que se puedan dar los resultados en las otras canchas para que la U pueda ser campeón de clausura y tener la posibilidad de ser campeón nacional jugando los playoffs. Nos encontramos con Diego Yamada y Renzo Ortiz, quienes han emprendido un interesante negocio relacionado al deporte, al fútbol. Ellos han creado una librería virtual que tiene por nombre Librería de por Vida. Con ellos vamos a conversar acerca de su propuesta de negocio, de su pasión por la literatura y el deporte. ¿Qué tal, Diego? Gracias por estar nuevamente en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches ya. Nuevamente en el programa. La vez pasada tuvimos algunos perfectos técnicos. Un poquito complicado la presentación del domingo pasado, pero bueno. Eso digo que el productor se estuvo alentando la U en Ayacucho. Son gajes del oficio, ¿no? Sí. Y también nos acompaña Renzo Ortiz. ¿Qué tal, Renzo? Sí, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Gracias por venir. Igual, gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí para compartir y comentar acá con el público más o menos de qué se trata el proyecto. A ver, hoy no ha venido Gonzalo, estoy solo yo. Gonzalo está cumpliendo con obligaciones laborales y no tenemos acceso a ver los comentarios que usualmente ustedes emiten a través de las redes sociales. Así que pueden expresar sus comentarios, pero no vamos a poder leerlos en vivo en el programa, ¿ya? Por un aspecto técnico. El hecho que no esté Gonzalo imposibilita hacerlo. Pero de todas maneras pueden escribirlo, luego podemos contestarles. Así que, perfecto. Comenzamos la entrevista con los muchachos de la librería de por vida. Ustedes, en la conversación que tuvimos el domingo pasado, nos decían que esta idea de formar esta librería virtual surgió por una inquietud que tenían ustedes respecto a que no encontraban libros de deporte que vayan más allá de las típicas autobiografías. Querían de repente más variedad, querían libros relacionados a literatura, a historia, a sociología, a marketing deportivo. Y nos comentaban que ustedes habían tenido una conversación muy importante yendo hacia el Estadio Monumental en un transporte público, ¿no? Bueno, sí, eso es un poco gracioso la forma como se dio esto. La idea, como tú dices bien, se dio a raíz de la búsqueda, la inquietud de cierto tipo de libros. O sea, a mí me gusta bastante el tema de la lectura y soy, digamos, asiduo concurriente de las diferentes tiendas que tenemos en la ciudad. Y veía que efectivamente no habían los títulos, digamos, un poco que yo quería, que me gustaban, que sabía que existían. Pero acá, bueno, un poco como que siempre es típica autobiografía, ¿no? Digamos, por citar algunos casos, pues Messi, Cristiano Ronaldo, ¿no? Y como que no era algo muy como lo que yo compartiera mucho. Entonces yo buscaba más títulos y fue sí que la misma inquietud fue buscando, viendo las oportunidades y viendo la forma que también había personas que compartían ese gusto por la lectura, por el deporte, por el fútbol, pero tampoco los encontraban. Y entonces ahí que surgió la idea con Renzo. Lo curioso y lo gracioso fue que justamente... ¿Que ambos tenían la misma inquietud? También él comparte ¿sí? También el tema de la lectura. Nosotros abarcamos más el deporte porque, bueno, él particularmente le gusta más el básquet. O sea, sí le gusta el fútbol, obviamente, pero él también comparte el tema del básquet. Otros deportes, ¿no? Y lo particular, lo gracioso fue que sí, efectivamente, digamos, como que cerramos o concretamos el proyecto un domingo de estadio, o sea, un domingo de cancha yendo al Monumental. No recuerdo ahorita en qué partido fue, porque eso fue hace meses atrás. Pero sí, fue un domingo que le dije yo, digamos, como que me levanté ese domingo con la idea del nombre, le dije, oye, sí, pega, ¿no? Está bien interesante, sabíamos lo que significaba, y entonces fue ahí que decidimos lanzarlo. Pero me imagino que ya lo habían conversado antes, en otro momento, o sea, como que la idea ya estaba calentada, pero en este trayecto hacia Monumental dijeron, ya,
hay que crear esta librería virtual, hay que hacerla realidad, se va a llamar De Por Vida. Sí, justamente, más o menos como comentas, sucedió de esa manera, ¿no? Ya teníamos, digamos, la idea, ya habíamos conversado, incluso creo varias oportunidades, y sin embargo, aquella vez, curiosamente yendo al estadio, salió la idea de concretarla, de decir, ok, sí, ya vamos con esto porque es muy interesante y justamente es parte de una necesidad nuestra de buscar y tratar de encontrar libros relacionados al deporte en general. Acá en Lima, que es un poco complicado, ¿no? Justamente en las librerías conocidas, no encuentras ahí lo más conocido, que justamente son biografías, bestsellers, algunas cosas particulares y algunos otros temas, algunos otros libros que nosotros buscábamos, no encontrábamos, no había acá. Entonces dijimos, ok, vamos a poner entonces esto para el público, para que todos lo puedan compartir, para que puedan conseguir los libros que a nosotros también nos gustan, ¿no? Y bueno, particularmente un objetivo, bueno, que yo también comparto con Renzo es la posibilidad de, a través de esto, fomentar la lectura. O sea, básicamente fomentar el gusto de leer, ¿no? Así como dice, digamos, nuestro pequeño eslogan, que leer sea el deporte de nuestras vidas, es la idea de, digamos, el leitmotiv de este proyecto, ¿no? Y que también creo que los intelectuales se acercan al deporte a través de la lectura, ¿no? Es una doble vía. Que la gente que le gusta el deporte, el fútbol, se acerca a la literatura, y que la gente intelectual, los literatos, se acerquen al deporte. Claro, que sea justamente de ambos, ¿no? Tanto de los literatos, ¿no? De las personas, digamos, que fomentan y que hacen literatura, se puedan acercar al deporte y viceversa, que me parece incluso a veces más complicado de repente por la idiosincrasia, la forma de repente de ver las cosas que nosotros tenemos. Cuando alguien acá me ha pasado, digo que soy asiduo asistente al estadio, o en general a cualquier otro deporte porque me gusta, ¿no? A veces te miran un poco raro, un poco extraño, te estigmatizan y tenemos de ahí un poco esos inconvenientes, pero que se puede entender justamente que cualquiera de nosotros puede leer, puede aprender de esto, ¿no? Porque al final son justamente las historias de las cosas que nos gustan, de la pasión que nosotros tenemos, y ahí justamente va el tema del nombre, ¿no? ¿No? Porque de por vida, que jugamos con la parte de del deporte en general, y con el tema de la vida, que es nuestra pasión, las cosas que nos gustan hacer, entonces justamente que sea esto de por vida, ¿no? Y que es para siempre, es algo que vamos a tener siempre. Aquí en el programa hemos tenido a Humberto Meneses, el Yuca, quien ha creado una librería virtual, la primera librería virtual de fútbol, de Contra. Ofrece interesantes títulos, sobre todo relacionados al deporte rey, al fútbol y a lo que rodea al fútbol. Pero ustedes quieren abarcar también, más allá del fútbol, abarcar otros deportes. Si bien es cierto, la mayoría de títulos que veo inicialmente están relacionados al fútbol, la idea es incrementar los títulos de básquet, como te gusta a ti, de tenis, de otros deportes. Sí, básicamente... Ese sería un valor agregado a ustedes. Ese sería, digamos, el valor agregado, ¿no? De todas maneras, un saludo para Humberto y el de Contra. Que debe estar contento porque es Pueblo del Callao, ¿no? Sí. Ascendió a primera división. Yo me imagino que debe estar contento. No, sí, el tema básicamente es ir un poco más allá, ¿no? Como te expliqué en su momento, Renzo es bastante aficionado a lo que es el tema del básquet. A mí me gusta particularmente más el tenis. Y bueno, esa era la idea principal, ¿no? O sea, abarcar un poco más las historias, biografías, todo lo que tenga que ver relacionado a todos los deportes, ¿no? En general, porque también hemos visto, por ejemplo, libros de rugby, que también es un deporte que nos gusta. Y, o sea, la idea es llegar a abarcar esos campos, ¿no? Quizás hay personas que yo veo particularmente que practican bastante básquet y de repente están interesados en libros de básquet, no tanto... nuestro amigo Eduardo Telles, por ejemplo, que practica el básquet regularmente en las regatas. Nuestros amigos de Bastilla también, que han formado un club de básquet. Claro. Sí, o sea, la idea básicamente va a eso, ¿no? Abarcar... Bueno, sí, justamente ahora que comentas, la Bastilla participa en la liga de básquet acá. Y sí, como comenta Diego, también es esa nuestra intención, buscar otros deportes, básicamente, digamos, también los más conocidos acá, básquet, tenis,
también hay temas de natación, temas incluso de rugby, también como comentaba, que es un deporte que está en desarrollo acá en el país. Fórmula 1, ¿no? Buscar justamente otro, y incluso información de mayor amplitud, ¿no? Para justamente, como comentábamos hace unos momentos, cambiar un poco acá la idiosincrasia, de repente la forma de pensar que tenemos, ¿no? Ahí hemos encontrado literatura interesante, incluso relacionada al deporte también en las mujeres, al fútbol en las mujeres, ¿no? En general, porque obviamente el fútbol es para todos, al igual que la lectura. En el caso de ustedes, su acercamiento a la lectura, a la literatura, ¿fue por el interés que le tenían al deporte? O sea, ¿el deporte fue un detonante para ingresar al mundo de la literatura? Bueno, particularmente yo desde chico siempre me gustó el tema de la lectura. Siempre me gustó leer. Es una pasión que heredé de mi mamá, para serte sincero. Es más, a veces como bromeo, a veces le digo... bueno, no bromeo porque en verdad fue así. Los primeros juguetes, por así decirlo, que tenía cuando tenía 2 años, 3 años, eran los libros que tenía en mi casa, porque teníamos una gran variedad de libros y los usaba a manera, cuando todavía no sabía leer, a manera de castillos, hermano. Y veías también a tu hermano leyendo. Particularmente a mis hermanos leyendo, porque yo soy el único, sí, a mi madre. A tu madre. Particularmente es una pasión que heredé de mi mamá. Y de ahí me interesó siempre el tema de la lectura, siempre. Y bueno, cuando fui descubriendo el tema de la literatura relacionada al deporte, al fútbol, a todo, fue algo bastante que causó bastante impacto en mí, ¿no? O sea, leer a autores como Sacheri, Fontana Rosa, en fin, varios más, Galeano, y me generó bastante, ¿cómo te digo?, intriga para saber si habían más, y efectivamente uno cuando, digamos, encuentra una pasión, o bueno, desarrolla una pasión, porque era algo que uno ya tiene, investiga más. Exacto. Y te da investigas más y vas viendo que, wow, acá hay más cosas, ¿no? Obviamente sabemos que Argentina es por antonomasia, creo, el país en donde está todo desarrollado, pero también hay otros lugares, ¿no? Y entonces la idea es como ya ampliar, digamos, el alcance que podamos tener en lo que se refiere a literatura de fútbol o deportes en sí, ¿no? Y en tu caso, Renzo, ¿cómo fue tu acercamiento hacia la literatura? ¿También desde pequeño? Sí, desde joven básicamente, bueno, por un tema digamos, del colegio, que siempre hay este tema de las lecturas, me empezó a gustar el tema de las lecturas, y regularmente estoy acostumbrado a tomar lecturas en general, incluso de diversos tipos, ¿no? Novelas, sí, también algunas biografías, crónicas, etcétera. Y justamente también asociado a eso, obviamente buscaba leer cosas que a mí me gusten, y a partir de ahí nace el tema de buscar cosas relacionadas al deporte, ¿no? En general, al fútbol, a otros deportes en general que hay y que es muy interesante, ¿no? Entonces, sí, igual, ¿no? Siempre me llamó la atención, y ahora este proyecto es algo muy, muy interesante, ¿no? Que justamente son las cosas que a uno nos gusta. Claro, lo excelente es que estás juntando dos pasiones, ¿no? Sí. El deporte, el fútbol con la literatura. Claro. ¿No? Entonces lo haces con mayor gusto, con más ganas. Exacto. Se hace con mayor gusto, no lo vemos como un trabajo, sino como algo en el cual, casi como un pasatiempo, ¿no? Algo, es un proyecto que nos llama mucho la atención. Aquí nos han traído una serie de libros, libros variados. Vemos algunos libros relacionados a universitario, el libro de nuestro compañero Gonzalo García. La camiseta de Lolo está presente aquí adelante, lugar estratégico. Tenemos el libro que acaba de sacar la gente de Chacra Fútbol Club, ¿no? El libro que han sacado para Dimas Segarra, todo lo recaudado, el 100% de lo recaudado va para Dimas. De ahí vamos a mostrar ese libro. Tenemos libros relacionados a partidos de fútbol históricos, como el partido de los cuartos de final del Mundial de México 86, el famoso partido entre Argentina e Inglaterra. También tenemos libros relacionados a la cultura del fútbol, como es el caso de Fútbol, relacionado a la importancia que tiene el fútbol en la cultura brasilera. Tenemos algunos libros de literatura, crónicas como de Galeano, tenemos libros de Juan Villoro, el periodista mexicano. También los libros de Eduardo Sacheri, que te encantan, ¿no? Reconocido escritor argentino que acaba de ganar hace poco el premio Alfaguara, y que se hizo muy conocido a través de la película El secreto de tus ojos, porque esa película está inspirada en un libro de Sacheri. Cuéntanos un poco
¿Qué es lo que están ofreciendo ustedes? ¿Qué es lo que tienen ahorita en stock? ¿Qué nos podrían recomendar? A ver, empezamos por, de repente, los libros relacionados a literatura, a crónicas. Bueno, sí, tenemos ahorita una variedad que la pueden ver en nuestra página, en nuestro fanpage, Librería de Por Vida. Pueden ingresar ahí, pueden revisar la lista de libros que tenemos. Básicamente en lo que es crónica tenemos, bueno, justamente un poco los libros relacionados a la historia de estos partidos, el partido justamente Al que hablábamos. Sí, de Andrés Burgo, que cuenta la historia del antes, durante y después del histórico partido entre Inglaterra y Argentina. Viendo una reseña en la página de Facebook de la librería, una reseña sobre este libro, no sabía, para mí era un dato nuevo, que Bilardo, el técnico de Argentina, había mandado a comprar las famosas camisetas azules con las cuales jugaron el partido a un mercado. Comenzaron a buscar por varios mercadillos en el DF, porque no tenían una camiseta azul para jugar el partido. Sí, hubo un tema ahí con las camisetas, obviamente por el parecido y todo, sí. Y había una dificultad al utilizarlas, entonces increíblemente esas camisetas históricas, porque incluso luego uno de los ingleses llega a quedarse con la camiseta de Maradona de aquel partido, fueron hechas el día anterior al partido en un mercado cualquiera del DF, ¿no? Entonces es algo bastante anecdótico, y al igual que eso hay bastantes historias relacionadas a todo lo que pasó ese día, y luego obviamente incluso como, digamos, punto de quiebre, digamos, hablando de toda la campaña de Argentina, para luego conseguir el título justamente en ese mundial. Este es el libro, se llama El Partido, es de Andrés Burgo. Vemos una imagen donde sale Valdano. Sí, porque justo lo que hace... la famosa camiseta azul, que vemos el logo de la empresa que vestía Argentina, Lecoq Sportif. No sé cómo habrán hecho para insertarlo, ¿no? Sí, mandaron a estamparlas, tal cual. ¿No? Igual se ve bonita la camiseta porque tiene unos ribetes blancos, ¿no? Azules más oscuros, ¿no? A rayas. ¿Qué más podemos...? Tenemos una novela. Claro. Se llama El Barra Brava, de Fernando González. Es un libro que me imagino muchos barristas, sobre todo, deben estar interesados en leerla. Es una historia sobre un barrista del Club Tigre de Argentina, un barrista de clase alta, acomodado, estudia en una universidad, sin embargo se mete en todo este mundo de las barras. Sí, así es. Es una novela donde justamente narra un poco eso, ¿no? La historia de un barra brava y hace un poco el cuestionamiento, hace un poco el cuestionamiento de por qué incluso supuestamente, digamos, a lo que se cree que, digamos, la gente más humilde o más pobre son las que se acercan a las barras. Cuestiona acá de justamente cuál sería la necesidad de alguien que lo ha tenido todo en su vida y sin embargo igual termina ingresando, inmerso en este mundo de las barras. Incluso en algún momento describe y habla de cuando llegan a alentar incluso a la selección argentina y todo el tema y el poder que termina obteniendo este persona. Y tiene datos bastante interesantes, también pequeñas frases, historias que bastante interesantes, que por ejemplo a mí una de las que más me gustó y se me ha quedado es, y no quiero malograr de repente a nadie la lectura, pero es un poco al inicio cuando habla y describe de lo maravillado que queda un niño al ir por primera vez a la cancha. Claro, ese enganche con la tribuna. Y llama más la atención porque justamente como es una persona pudiente, va a lo que los argentinos conocen como platea, lo que vendría a ser acá Occidente, pero sin embargo... Se enamora de la popular. Pero sin embargo este niño queda fascinado por la popular, ¿no? Son datos bastante interesantes. Después, vamos a hablar del San Pauli, pero antes vamos a ver este libro que habla de la importancia que tiene el fútbol en la cultura brasilera. Futebol, en pronunciación en portugués, de Alex Bellos, Brasil, el deporte que le da vida. Como tiene que ser, libro amarillo, así como en la camiseta de Brasil. Igual, la verde amarela. Un poco de verde también. Sí, así es, con los colores de la verde amarela. Sí. Cuéntanos un poco sobre este libro. Igual, ¿no? O sea, es un libro, digamos, un poquito más extenso porque obviamente narra toda la historia del fútbol en Brasil.
Una imagen del Maracaná, claro, cuando con albergaba a 180.000 personas. Con detalles del Maracaná, Sí, que porque ahora 200.000. Sí, llegó a albergar 200.000 en la final contra Uruguay Así es. en 1950 en el Mundial. Y narra justamente un poco esos detalles del fútbol en Brasil, incluso de fútbol amateur, ¿no? Claro. En toda la inmensidad de Permea Brasil. toda la sociedad brasilera el fútbol. Exacto, comparando un poco eso con la sociedad brasileña, que bueno, ahora hay algunos libros relacionados a eso, ¿no? A ciertos países y su realidad con el fútbol, ¿no? Sus historias con el fútbol. Sí. No veo un libro que trajiste la vez pasada que era, creo que se llamaba 11 ciudades. Ahí está. Ese es. Sí, acá está. ¿No? Porque ahora hablabas de la importancia del fútbol en la cultura, y este es un libro de un periodista, Axel Torres, Sí. que viaja a 11 ciudades muy futboleras y que describe cómo se vive la pasión por el fútbol en esas ciudades. Claro, lo que él narra es un periodista catalán, y narra justamente en 11 ciudades las historias que él vive. Lo que hace es juntar su pasión, hablando de pasiones hoy día, su pasión por los viajes y su pasión por el fútbol. Entonces él narra esta historia en 11 ciudades, incluso hay una imagen de una cancha de fútbol con la formación de los 11 jugadores, colocando el detalle de las 11 ciudades, y empieza en Sabadell, que es su ciudad natal en Cataluña, siendo él hincha de un equipo local. Inclusive el Sabadell estuvo en la primera división de fútbol español. Claro, que es el Sabadell Fútbol Club. Narra el ascenso, me parece, de lo que vendría a ser la tercera a la segunda división hace algunos años. Y a partir de ahí narra historias en 11 ciudades distintas. Imagino, incluye Lima, imagino, Universitario de Deportes. No creo. No llegó acá, pero sí llega a su... Buenos Aires seguro, ¿no? Llegó a Asunción, bueno. y estuvo, por ejemplo, con Troglio en algún momento, y narra un detalle también, una anécdota sobre Troglio, de que Troglio lo citó muy, muy temprano en un partido para hacer una entrevista. Cuando Troglio era director técnico de Cerro Porteño. Exacto, cuando Troglio era director técnico de Cerro Porteño, narra eso y lo deja como curiosidad de que nunca para una entrevista lo habían citado tan temprano, ¿no? Pero era ahí para evitar todo un tema incluso relacionado medio cabalístico, ¿no? Sí. Y así va narrando 11 lugares importantes. Está en Londres, donde, digamos, él se hace hincha del Arsenal. Narra, por ejemplo, la final de la Eurocopa 2004 entre Grecia y Portugal. También me parece que sí, en Sevilla, para la final de la UEFA, donde se corona campeón justamente el Oporto de Mourinho, y a partir de ahí sale todo el tema mediático. Va por 11 ciudades distintas, básicamente Europa. Asunción, Tokio también está para el tema de justamente del 2002, con todo el tema del campeonato mundial de la Copa del Mundo. Claro. Y otra vez termina en Eibar, en España, donde justamente se corona campeón, logra el ascenso su equipo, el Sabadell. Sí, acá tenemos otro libro importante, Maracaná, la historia secreta de Atilio Garrido. La historia del famoso Maracanazo, el partido de la final del Mundial de Brasil 1950, que inclusive hizo que muchos brasileños se quitaran la vida, ¿no? Se llegaran hacia ese extremo. Nadie pensaba que Brasil iba a perder la final, ¿no? Y gana 2-1 con unos personajes como Obdulio Varela, el capitán, claro, ¿no? Alcides Guilla, que mete Exacto. gol. Sí. Y que los brasileños se sentían fijos, hasta tenían camisetas que celebraban que eran campeones. Así es. Todos esos detalles se cuenta en este libro, donde justamente se dan todos esos detalles también desde el punto de vista uruguayo, en el cual se sorprendían los jugadores, que es lo que relatan, cuentan los jugadores, se sorprendían de esos detalles, ¿no? Que en Brasil tenían todo preparado para vivir una fiesta, y sin embargo Uruguay eso podría ocurrir de repente mañana. Le termina dando vuelta, ¿no? Le termina dando vuelta. Sí. Y contaremos la historia secreta. En la reseña que vi en la página sobre este libro Maracaná, la historia secreta, ¿el arquero estaba postulando a un cargo municipal? Eso fue lo que entendí, ¿no? Bueno, no lo sé. Era lo que me da a entender la reseña del libro que está en la página del Facebook de la librería. A ver, acá tenemos
Un tema que se ha puesto muy de moda, ¿no? Sí. El tema, la pasión deportiva del marketing. El marketing cada vez está más presente en el fútbol, el tema de los sponsors, de las marcas, de la imagen de los jugadores. Coméntanos un poquito sobre ese libro, Renzo o Diego. Ya. Sí. Sí, estamos ahí. Sí. Es de Guillermo Ricaldoni. Sí, es un libro argentino, netamente argentino, donde se habla, ya hablando un poco más temas técnicos o temas netamente asociados a la profesión del marketing, ¿no? Justamente de cómo hacer un estudio de mercado asociado al deporte, cómo se maneja el tema de sponsorship, cómo se maneja los eventos deportivos incluso, ¿no? Y está asociado también incluso a historias que cuentan personajes famosos, deportistas o dirigentes asociados, ¿no? Está, por ejemplo, Trezeguet, está Acasuso, que es tenista argentino, el presidente de la Federación de Básquet de Argentina, de golf, que los argentinos también son... No, se marketean muy bien los argentinos. Son unos capos. Sí, ¿no? Tienen sus deportes en los que también tienen ciertas fortalezas y por ahí justamente se marketean, ¿no? Entonces es bastante interesante para cualquier profesional que le interese el tema. Sí, es un libro bastante interesante. A ver, cambiando de tema, vamos con con el pelado de ascendencia iraní, Andrés Agassi, quien lo recuerdo jugando Copa Davis ante Perú frente a Jaime Isa, Alejo Aramburú. Wow. Tenía el pelo largo, una melenaza. Cuando tenía... Claro, era imagen de Nike. Y esta es una autografía de Andrés Agassi. Básicamente son sus memorias, por así Sí. decirlo. Es una autobiografía que él Sí. realiza, en donde, digamos, muestra todo su... Son unas confesiones, digamos, por así decirlo, todas, ¿no? Por ejemplo, la que más me chocó, me impactó, fue la que, digamos, tenemos acá, en la que dice que él odiaba el tenis. Odia el Suele tenis. pasar, ¿no? Con O gente sea, que ha destacado mucho en un deporte, pero termina... Me gusta, por ejemplo, discúlpeme Sí, que dale. te interrumpa, me gustaría citar esto porque me parece algo un poco contradictorio, pero a la vez un poco sugerente, ¿no? O sea, odio el tenis, lo detesto con una oscura y secreta pasión, y sin embargo sigo jugando porque no tengo alternativa. Y ese abismo, esa contradicción entre lo que quiero hacer y lo que de hecho hago, es la esencia de mi vida. O sea, eso me parece algo, no sé, genial, o sea, de verdad. Porque, Como somos los seres humanos también, Claro. ¿no? Llenos de contradicciones. tiene unas contradicciones Sí. que de una u otra forma le da sentido a su vida, si te das cuenta. sí, es sí. por lo que él se destaca, esto ha sido Sí. campeón mundial. De hecho, yo particularmente por primera vez vi el gusto del tenis viendo jugar a él con Pete Sampras, por ejemplo, ¿no? Sí, Claro, era el clásico de esos momentos, lo que sería el Federer Nadal. sí. Y le Claro. pegaba, me acuerdo, al revés, a dos manos, con su Prince amarilla, me acuerdo. Sí, y era uno de los primeros tenistas en usar muchos colores en la vestimenta. Claro, también. generalmente el deporte blanco, ¿no? Exacto. O sea, es algo así. Sí. El niño rebelde, como él lo dice. A ver, tenemos otros títulos por ahí. Bueno, ahorita particularmente por Bueno, un tema logístico hemos traído un todos clásico, ¿no? El libro de Galeano, Claro, famoso escritor uruguayo, el fútbol que ha azul. influido a muchos. Este de acá, el verde. Perdón. Disculpa. Sí. Sí, este es el fútbol El azul. fútbol Hemos traído, disculpa. a sol y sombra. Discúlpame que te interrumpa. Hemos traído particularmente de los libros que nosotros estamos ofreciendo, aparte también unos que tenemos, digamos, nosotros que también buscamos ya. traerlo. Este particularmente que creo que es Es un clásico. un clásico, ¿no? Parte Sí. de mi estilo, el fútbol a sol y sombra, escrito por Galeano, donde Hincha de Nacional de Uruguay. hincha del Nacional de Uruguay, Sí. del Bolso. Sí. Sí, él es bastante fanático, por así decirlo, y describe el fútbol y todas las, ¿cómo te digo? Desde el hincha, desde el fanático, desde el estadio, desde el gol, desde el árbitro, desde todos sus puntos de vista, cómo los veía él, ¿no? Es algo, a mí particularmente me gusta mucho porque describe desde su punto de vista su narrativa peculiar que él tiene, Sí. cómo él vive el fútbol, cómo siente todos los, como digo, todos los protagonistas del partido de fútbol, ¿no? Me parece un libro recontra, ¿cómo le diría? Recomendable, es un libro que a toda persona que le gusta el fútbol, que le gusta la literatura, Ajá. debería tenerlo. Hay una frase que recuerdo de Galeano, diciendo que el fútbol es como Dios. O sea, que hay mucha gente que los adora, que los idolatra, pero al mismo tiempo los intelectuales Sí. como que no lo ven con simpatía.
Claro. Pero eso vemos que está cambiando, ¿no? Cada vez hay más gente intelectual que se acerca al deporte, que se acerca al fútbol, que entiende que el deporte es parte de la vida. Por la desconfianza. Y hay historias intelectual, también. Como él dice, ¿no? Eso sí, claro, y hay historias que a nosotros que contar, que atrapan a la gente, que la gente... Ese es el sentimiento de pertenencia que nosotros tenemos con todas estas historias. Particularmente, aparte un poquito ya de los libros que tenemos acá, que me gustaría hablar de los otros títulos que tenemos, que como expliqué por un tema logístico no pudimos traer. Tenemos el de San Pauli, que estábamos hablando hace un ratito. Ese es un club muy interesante, el San Pauli, porque apela al tema de fútbol con conciencia social. Claro, es un club distinto, o sea, no es como el club que nosotros estamos acostumbrados a ver, que solamente se dedica a lo que es el tema del estadio y nada más, ¿no? O sea, un club con, digamos, como tú dices, una conciencia social, que a raíz de eso logra captar adeptos, ¿no? Simpatizantes por sus distintas... como te digo, causas sociales a las que está ligado, ¿no? Por ejemplo, en el libro sale que ellos patrocinan un equipo que se llama el FC Lampedusa, que es un club de inmigrantes africanos que participa en las ligas, las primeras ligas de Alemania, o sea, no te sabría decir ahorita qué división sería, pero ellos los apoyan al punto de que entrenan en sus instalaciones, participan en torneos que ellos organizan. Por ejemplo, también su hinchada organiza encuentros, digamos, de hinchadas particularmente asociadas a la izquierda, porque lógicamente el São Paulo es un club netamente de ideología izquierda. Sí, por el tema de la inclusión social. El tema de la inclusión social, o sea, desarrollan campeonatos paralelos. De hecho, hubo uno si no me equivoco, en el año 2014 o el 2010, en donde hicieron un torneo mundial con las selecciones que no fueron a los mundiales, o sea, pero no fueron al mundial, y las selecciones que no estaban todavía en la FIFA, o sea, llámese... Es como el otro fútbol, ¿no? Exacto, algo así del otro fútbol que vamos a hablar después también. Eso es el San Pauli, o sea, yo particularmente, desde mi punto de vista, era un libro que esperaba y desde lo que lo leí... Ese libro, por favor, resérvalo para los muchachos de la tribu, ¿eh? Ya lo han reservado. No, ese es un libro muy importante, porque habla también de... Y es muy extenso el libro, ¿no? Es extenso, habla de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, casi la gran mayoría de hinchadas, incluso la del San Pauli, adoptan, digamos, el tema conservador, ¿no? El tema del nazismo. Casi todas tenían su lado hinchadas fascistas, ¿no? En el caso de San Pauli, ahí te narra cómo ellos erradican eso. En su propia tribuna erradican a los nazis al punto de no dejarles espacio, ¿no? Y ahí, bueno, hablan también de su rivalidad con el clásico de la ciudad, que es el Hamburgo, claro. el club donde estuvieron algunos jugadores de acá, en donde de ideología abiertamente nazi. Y entonces eso particularmente a mí me gusta, porque tiene va más allá de lo que nosotros concebimos como un club, ¿no? Algo como con ideología, ¿no? Que tienes algo con lo que te puedes sentir identificado. Particularmente, digo, es un libro muy, muy recomendable. Acá hay un clásico, ¿no es cierto? Roberto Fontana Rosa, un escritor argentino muy conocido por sus relatos futboleros, hincha fanático de Rosario Central. Este es otro libro que diría básico, junto al de Galeano, otros de Sacheri. Puro fútbol, en donde encuentras todos los cuentos que tienes de Fontana Rosa, con su peculiar estilo, ¿no? Porque lógicamente él también se caracterizaba por el tema de los libros, las caricaturas, las imágenes que él hacía, ¿no? Pero estos son netamente cuentos con su sentido caricaturesco de las cosas, ¿no? Es un sentido yo lo siento más ácido que los de Sacheri, ¿no? Porque Sacheri siempre va al tema sentimental, ¿no? Siempre te agarra del feeling. Pero él va un poco sarcástico, más, ¿no? Un poco más sarcástico, correcto, justo por el tema de cómo hablabas referente al tema de las caricaturas, del sarcasmo que teníamos, ¿no? Ya has traído también algunos libros de Sacheri, la mayoría publicados por Editorial Alfaguara. Sí. Los Sacheri que se han convertido en un boom relacionados a la literatura y al fútbol. Bueno, particularmente desde mi punto de vista personal es el autor que más te engancha. Lo engancha, porque todos los libros, esta es La vida que pensamos, que creo que es el mejor de todo, que habla todos los cuentos de fútbol que él escribió durante su estancia en el Gráfico y demás. Yo considero particularmente este es uno del que más me gusta. Esta tenemos el de Papeles en el Viento, que se ha hecho una película. Hizo una película en el año 2015, si no me equivoco, referente al tema de 4 amigos, de los cuales uno fallece, y hablan sobre cómo los otros 3 se buscan hacerse cargos de la hija del chico que había quedado, pero él, antes de irse, digamos,
invirtió su dinero en un jugador de la cuarta división, ahorita no recuerdo, de la Liga de Santiago del Estero, Héctor Martín Pitilanga, si no me equivoco, ahorita no me acuerdo el nombre. Y es muy interesante por cómo ellos hacen todo lo posible para venderlo a este jugador a empresarios ucranianos en un principio de ahí árabes, para poder darle el dinero a su hija y pueda vivir tranquila. Y lo que me gusta de la película es que al final acaban cuando la llevan por primera vez a la cancha, ¿no? Cuando la llegan, entran y la llevan al estadio de Independiente. Eso me parece, particularmente me gustó mucho. Y para cerrar tenemos un clásico, como es el libro Garra de José Alfredo Madueño, no sé, Saludo al Tata, que lo he leído, muy bueno, combina la parte periodística con la parte histórica, sociológica y también el tema emocional del hincha, ¿no? Bueno, muy recomendable. Para todo hincha universitario, como nosotros, digamos, algo totalmente... Léanlo, ¿eh? Muy bueno. Es uno de los, digamos, actuales, uno de los libros referentes para sobre todo el tema de historia de la U. Y bueno, eso es básicamente lo que nosotros tenemos también. Y tenemos una camiseta de Lolo, ¿no? De nuestro compañero Gonzalo García Bedón. Saludos a Gonzalo, que el domingo pasado me lo había reclamado, fue lo primero. ¿Por qué no está mi libro acá? Ya quedan pocas ediciones. Quedan pocas ediciones, Gonzalo, por favor, también. Es un libro rápido de leer, ¿no? Es ligero. Agradable sobre Lolo, ¿no? Básicamente todas las historias, resumen historias de Lolo. Y está el tema también de cuando Lolo estuvo en el hospital, la relación con las enfermeras. La Mesón de Santé, claro. Es un bonito libro, agradable como para... Sí. Y hablábamos del libro de Dimas, este libro que tú también eres parte del proyecto de Chakra Fútbol Club, con la gente de Zunku. Bueno, en realidad el tema de Chakra es un tema, una empresa, digamos, hecha por el compañero Alonso López. Sí. Le mandamos un saludo. Un saludo para el buen Alonso. Este libro está hecho, digamos, por la empresa Chakra. Y bueno, con Zunku, y bueno, ahorita con nosotros de Por Vía estamos apoyando el tema de lo de la distribución. Empresas asociadas a Universitario de Deportes que piensan que el fútbol o los productos relacionados al fútbol pueden tener también ayuda social. Correcto, esa es la idea principal, digamos, del proyecto de lo que es Zunku. También el tema de Chakra, que busca, digamos, ampliar el alcance de esto. Bueno, con Zunku y de Por Vía estamos apoyando este libro que va enteramente, todo lo recaudado va a ir para la ayuda del tratamiento ahorita que está llevando Dimas. Eso es muy importante. Dimas Segarra, que es una gloria del Universitario de Deportes, estuvo muchos años atajando en la portería de la U, en los años 50, 60, inclusive es el tercer jugador en cuanto a clásicos en la historia de la U. Claro. ¿No? El íntegro de lo que se recaude con la venta de este libro va a ir para el tratamiento de Dimas Segarra, así que es muy importante. No solamente están llevando un lindo libro que tiene ejercicios mnemotécnicos, ejercicios básicamente de estimulación cognitiva, ¿no? Basándonos también en el tema de lo que parece también Dimas, ¿no? El tema del Alzheimer. Y es un libro bastante agradable en el que puedes tener pupiletras, en el tema para colorear, todo relacionado a la historia de Universitario. Y a Dimas Segarra, a la historia de la U y a Dimas Segarra. O sea, aprendes sobre Universitario y sobre Dimas, y aparte estás contribuyendo con una gran causa, ¿no? Una gran causa, correcto. Eso tú lo has definido. Tal cual. Eso es, todo esto enteramente dedicado para los gastos que está incurriendo el tratamiento que está llevando Dimas Segarra, una vieja gloria de la U. Estaba pensando, se me ocurría, no sé si haya la posibilidad de llevar algo de lectura a la gente de las divisiones menores de la U, no sé, sacar pequeñas ediciones o un día reunirlos y contarles algunos cuentos o historias de fútbol para que ellos se acerquen a la literatura. Bueno, ¿no? eso es una idea. Se me está ocurriendo, ¿no? Bueno, sería una idea genial, o sea, habría que afiatarla un poco, que mejorarla, estructurarla, pero sería una forma de que los niños, los jóvenes, las divisiones menores de la U se acerquen más a la literatura, ¿no? Claro, o sea, en realidad es la idea para que todos tengan el acercamiento a la literatura, ¿no? Que es lo que es el principal el leitmotiv, como digo, de este proyecto, hacer que todo esto llegue
a más personas que están de repente ávidas. De repente yo digo que no encuentran, digamos, el lugar donde encontrar este tipo de libros. Dice, ¿dónde puedo? Y podemos de repente engancharlos. Y a raíz de eso, por ejemplo, puedes conocer los libros de Sacheri. Mira, mira tú, él escribe de fútbol y puedes ir encontrando de sus demás libros y poco a poco te vas enganchando. Y en verdad, particularmente les digo, es algo que no... Es difícil de dejar, o sea, porque es algo bastante... Ustedes saben que últimamente los hinchas de Universitario de Deportes han sacado muchos libros, claro, varios de ellos sobre Lolo Fernández. ¿Piensan tenerlos también dentro del material de la librería? Por ejemplo, está el libro de nuestro amigo Fernando el Bocha Dávila, La vida en crema, El elegido. También tenemos, está también el libro de Rafael Quirós, La UCI Historia. Está Padre Nuestro, nuestro amigo Miguel Villegas, periodista del Comercio. Está también el libro de Lolo, que ha escrito el periodista Cotacho. Hay mucha literatura, inclusive recuerdo la historia de los clásicos de Lorenzo Villanueva, la enciclopedia de los campeones. Claro. Son libros retros, ¿no? Pero sería bueno tener la posibilidad de tenerlos nuevamente, si se puede. Hay algunos que seguramente ya se agotaron. Sí, definitivamente, bueno, incluso particularmente como conversábamos, justamente una de las maneras en las que yo me comienzo a acercar a toda la literatura relacionada al deporte son con los libros de la U, ya que también soy hincha. Y incluso acá en el Perú particularmente, justamente uno de los equipos de los que más literatura relacionada a su equipo es la U, es universitario. Sí. Y entonces, definitivamente, para todos nuestros amigos cremas que nos están escuchando, sí, de momento tenemos el libro Garra y el libro de la camiseta de Lolo, pero vamos a estar trayendo más libros, no solamente la U, también otros libros y algunos otros temas más interesantes. Un privilegio que tiene la U, aparte de tener muchos hinchas que escriben sobre Universitario y sobre Lolo Fernández, es que tenemos también grandes escritores que han sido o son hinchas de Universitario. El caso más notorio es el de Mario Vargas Llosa, premio Nobel. También Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El flaco que jugaba delantero, también hincha Universitario. Y Alfredo Brais, que dice que no es hincha Universitario, que es hincha de Ciclista Lima, pero jugó en las divisiones menores Universitario, estuvo en el arco. Un partido de las divisiones menores jugando en el Estadio Nacional, ¿no? Ese es un privilegio que tenemos los hinchas de la U, tener tan buenos escritores que sean hinchas. Sí, es cierto, y que lo mencionan en sus obras más conocidas. Ellos mencionan los temas relacionados al fútbol, ¿no? Como Julio Ramón Ribeiro, o particularmente Mario Vargas Llosa, que sí coloca, ¿no? La historia en el agua, ¿no? Claro. Sí. Cuando Toto Terry, que era de su barrio en Miraflores, lo lleva al estadio. Claro, que cuando juega con las divisiones menores del Muni, creo. Exacto, que contra Municipal. A mí particularmente me gusta más el de Julio Ramón Ribeiro en Atiguivas, donde habla sobre su fanatismo de él y su hermano por el club, ¿no? Por la U, o sea, como él sentía siendo intelectual, literario, la pasión que cada uno de nosotros debe sentir por el club, ¿no? Eso me parece algo bastante interesante, ¿no? Creo que también eso nos puede llevar a que gente, como tú dijiste en un principio, que está relacionada a la literatura, a las letras, pueda acercarse al deporte, acercarse al fútbol y ver que hay toda una vertiente, digamos, que está saliendo, bueno, acá, ¿no? Digamos, saliendo referente al todo el tema de los clubes de fútbol, ¿no? Imagino que a futuro, como proyecto de la librería, piensan tener un local donde la gente pueda ir a ver los libros, tocarlos, hay gente que le gusta, o los libros, leerlos antes, y también que sea un espacio para que ustedes se puedan contactar con sus clientes, para hablar de deportes, de fútbol, saber qué es lo que quieren, que se puede hacer a través de las redes sociales, pero es importante también ese espacio de contacto entre la gente y ustedes. Sí, totalmente. Nosotros justamente buscamos en un siguiente paso poder concretar y tener un local físico, una tienda donde podamos compartir y justamente que sea, digamos, hasta cierto punto ambientada en todo el tema del deporte, para que se puedan acercar. Han habido ya personas que nos están preguntando por los libros y que nos preguntan dónde los pueden conseguir, dónde incluso los pueden revisar. De momento estamos como de manera virtual, ¿no? La atención, pueden hacer las consultas por el fanpage y nosotros hacemos la distribución de los libros. Sí. Han sacado, por ejemplo, estos marcalibros, separadores, que leer sea el deporte de nuestras vidas, dice, y hay un balón antiguo, ¿no?
Y también tenemos las bolsas, ¿ah?, con el imagotipo, Sí. ¿no?, de por vida. Sí, la idea principalmente, particularmente del balón, Ujú. tratamos de hacer, digamos, un balón... Podría ser un balón de vóley, Ajá, hacerlo, digamos, o de fútbol. posibilidades que sea balón de vóley, de fútbol, de balón mano, o sea, para Exacto. hacerlo más inclusivo, de mayor Exacto, alcance. exacto. Ujú. Esa era la idea en sí. Muchachos, ¿dónde pueden contactarlos? Ustedes están en Facebook, tienen Twitter, Instagram. Así es, estamos en las 3 redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ujú. Nos pueden encontrar como Librería de Por Vida, Ajá. para ver todas las publicaciones que tenemos, los libros que tenemos, y justamente eso, ¿no? Estamos tratando de fomentar los libros, o la lectura. Colocamos historias relacionadas a los deportes, a los libros que nos... Eso es muy interesante. Hay muy buenas historias relacionadas a la literatura y al deporte, historias de vida también de deportistas. Sí, sí, exacto, porque en realidad son bastante llamativas y que nos permiten fomentar la cultura y el interés también por el deporte, ¿no? Ambos a la vez. Y también vamos a estar colocando la información de los próximos libros y los próximos pasos como proyecto que nosotros tenemos acá en Librería de Por Vida. Muchas gracias, Diego, Renzo, el mayor de los éxitos con este importante proyecto que incentiva la lectura y el amor por el deporte. Sí, gracias a ustedes nuevamente por la invitación, por estar aquí y poder compartir con todo el público justamente y comentarles este proyecto, ¿no? Esperamos que nos sigan, que nos den los likes, que nos puedan compartir en la página en Librería de Por Vida, como les hemos comentado, y vamos a estar trayendo más sorpresas. Y antes de cerrar con Diego, a ti te encanta la música, es otra de tus pasiones también, al igual que universitario, la literatura. Tú has sido parte de bandas importantes dentro de la escena rockera de la U, de Actitud Crema y de Atados a un Sentimiento. ¿Seguirá algún proyecto relacionado a lo musical? Bueno, es una buena pregunta. No, particularmente ahorita estoy sinceramente abocado en lo que es el tema de la librería, ¿no? Es lo que la verdad ahorita está tomando la mayor parte de mi tiempo, me apasiona. No quiere decir que descarte en algún momento retomar eso, pero prefiero ahorita concentrarme en eso, ¿no? Igual estoy abierto para cualquier proyecto, siempre por el bien de la U y generar mis otras pasiones, que también es la música, y por qué no escribirle de nuevo a la U, ¿no? Nos estamos viendo mañana en el estadio, ¿no? Gracias, ya nos estamos viendo. Gracias a todos. Mucha suerte con el proyecto. Saludos a Gonzalo también, muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Gracias. Ya regresamos en 5 minutos, tenemos una sorpresa, vamos a tener un enlace telefónico con Eusebio Chevo Acasuso, arquero muy importante en la historia universitaria, también fue arquero de la selección peruana. Con él regresamos, y también para hablar un poco del partido de mañana frente a Cantolao, mañana a las 3 de la tarde en el estadio Miguel Grau de Callao. Ya regresamos.